Déjame hacerte una pregunta. ¿Tomas tiempo día tras día para pasar a solas con el Señor? ¿Has escuchado acerca de los devocionales? Aquellos momentos bastante especiales que pasamos a solas con nuestro Salvador. Me estoy refiriendo, por supuesto, al Señor Jesús. Yo quiero hoy que te enfoques en el tema. El tema se trata acerca de nuestro tiempo a solas con Jesús, nuestros devocionales. Entonces, hablemos. Este programa llega a ustedes como una fina cortesía de Funeraria Cristiana. Estamos ahí cuando tú más nos necesitas. La familia de Samuel J. Tanaglia Sr., Midwestern Christian Academy, una escuela primaria cristiana donde la Biblia es la base de la educación, y televidentes como usted. Gracias nuevamente por acompañarme. Sabemos de que puedes estar mirando otro programa o de repente haciendo otras cosas, pero has decidido, y creo yo que has sido dirigido por el Espíritu Santo para estar acompañándonos en esta noche. Ya sea que te encuentras en América Latina del Sur o América Latina Central o aquí en Norteamérica, aquí en los Estados Unidos, nosotros queremos darte las gracias por estar acompañándonos sábado tras sábado. Comencé el programa hablando acerca de tu momento, sí, tu momento a solas con el Señor Jesucristo. Hoy tenemos a una dama, Celina Andrea Yagui, que nos acompaña en esta noche. Ella nos acompaña, nos visita desde la ciudad de Houston, Texas, el estado de Texas, aquí en los Estados Unidos, y estamos muy agradecidos. Te doy las gracias desde ya, Celina, por acompañarnos en esta noche. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, buenas noches. Le agradezco mucho la invitación. Gracias por tenerme aquí entre ustedes. Estamos muy bien aquí en Houston, contentos de poder compartir con ustedes en esta noche. Yo estoy bastante entusiasmado. Varias veces en el transcurso de nuestro programa voy a referirme a este libro y más tarde vamos a dar a conocer a la audiencia cómo pueden conseguir, obtener este libro que tú has escrito. Pero primeramente me gustaría comenzar preguntándote de qué parte del mundo de habla hispana eres. Bueno, yo nací en Argentina, venimos desde allí. Yo nací en la capital, en Buenos Aires, en una pequeña ciudad que se llama Quilmes, y allí en Buenos Aires nos conocimos con mi esposo. Venimos de Cuando allí. conozco, cuando converso, cuando hablo con suramericanos, especialmente de Uruguay, de Argentina, siempre pregunto si les gusta el fútbol. ¿Te gusta el fútbol? Oh, es una de mis pasiones. Claro que sí. Generalmente cuando vemos el fútbol, soy la más pasional en mi familia. No me digas, Sí, en por tu supuesto, familia, ¿eres hincha de qué equipo? de Independiente. Es un Bueno, club vamos. de Avellaneda, sí. Eh, espero de que no hayan apagado la televisión o han dejado de mirar el programa los suramericanos al escuchar, pero creo que no, porque el tema que vamos a estar tocando es mucho más importante, ¿no es cierto?, que nuestra pasión por el deporte. Celina, naciste y fuiste criada allí en Argentina, en Buenos Aires. Platícame un poco acerca de tu crianza. ¿Naciste en un hogar cristiano? Sí, nací en un hogar cristiano. Cuando yo nací, ya mis papás estaban consagrados al Señor, sirviendo en una congregación. Luego se trasladaron a una congregación más cerca de donde vivíamos, de nuestra casa, y empezaron una obra muy, muy, muy chiquitita, que aún permanece hasta el día de hoy. En Argentina, el pastor Kohler, Enrique Kohler, era muy conocido. Así que comenzaron una obra con ellos, así que nací en un hogar consagrado al Señor. ¿Te mantuviste en esa iglesia que tu padre formó parte de la fundación, del comienzo? ¿Por cuántos años? Hasta el día que me casé. No me digas. Sí.
Qué Sí, fiel. la iglesia me encomendó junto con, en ese entonces, cuando yo conocí a mi esposo, él ya era pastor, así que jovencito, pero la iglesia me encomendó en oración, Sí. tuvimos mucho tiempo, más de un año de oración con el pastor y con toda la iglesia para encomendarme, ¿no? Al ministerio pastoral. Más tarde hablaremos acerca del ministerio y cómo es que te desempeñas aquí como pastora en los Estados Unidos. Celina, crecer en un hogar cristiano es ya de por sí una experiencia hermosa, pero crecer en un hogar cristiano donde es fiel a la iglesia es otra experiencia. ¿Cómo fue tu experiencia el crecer en la iglesia? Yo siempre digo que si no hubiera sido la esposa de pastor, hubiera sido uno de los miembros más fieles dentro de alguna congregación. Mi papá Wow. nos enseñó a respetar la autoridad pastoral porque él entendía que tienen una responsabilidad tan grande y un dolor tan grande que llevan delante de los pies del Señor por cada persona que se entrega al Señor y que se congrega dentro de la iglesia. Él no tenía un título de líder, pero era el que acompañaba al pastor en todas las locuras, en todos los emprendimientos, en todas las cosas. Él era un artesano de corazón, así que donde había un huequito en la iglesia, él hacía alguna artesanía y la dejaba ahí como su ofrenda delante del Señor. Entonces Eh, tú vistes a tu papá y a tu mamá literalmente no solamente asistir a la iglesia, sino servirle a la iglesia. Exactamente. Servir a la ¿Creciste con otros congregación. hermanos? ¿Tienes hermanos? Nosotros somos tres, somos dos mujeres y un varón, y los tres estamos en el ministerio pastoral. Qué lindo escuchar de que tus hermanos, tal cual como tú, años después, le siguen sirviendo al Señor. Amas a la iglesia de Cristo, ¿no es cierto? Amén. Es así, yo nunca pensé que iba a ser estar en este ministerio. Eh, Bien dice que los pastores están para preparar y capacitar a la iglesia para toda buena obra. Yo no Exactamente. entendía muy bien por qué mi pastor me paseó y me hizo estar en todos los ministerios de la congregación, hasta en el de tesorería. Él tampoco sabía mucho Sí. sobre cuál era mi futuro, pero él entendía que así le había dicho el Señor y cuando Mm, vi mm. el propósito final, entendí por qué Dios me había estado capacitando y preparando durante tantos años. Yo le diría a tu congregación, si algún día tengo el privilegio de visitarles allí en Houston, Por supuesto. les diría gracias, les diría la bendición que tus padres fueron en las vidas de ellos al prepararte a ti, la iglesia tuya allí en Buenos Aires, al prepararte a ti para que algún día vengases aquí a este país y le sirvases junto con tu esposo, ministrándole a esta iglesia donde se encuentran en estos tiempos. ¿Cuándo fue, Celina? Tú platícanos, ¿cuándo fue que te entregaste al Señor Jesucristo? Yo me convertí a los 10 años. En esa época no se usaba, no se estilaba tanto, yo tengo 50 ahora, no se estilaba tanto bautizar a los jóvenes, a los niños, era muy pequeña bajo la vista de mi pastor, que era un hombre muy estudioso de la palabra. Él tenía mucho temor delante del Señor de bautizarme enseguida, así que creo que lo estuve persiguiendo durante casi 2 años Mm, para que ¿Te mientras eso bautizaste? sucedía, sí, yo asistía a todos los cursos de bautismo que había, aunque Wow. él no decidiera bautizarme, Sí. hasta que se convenció de que yo comprendía la palabra. Una cosa muy extraña que se veía en mí en ese entonces era que a mí nunca me tenían que obligar a leer la Biblia. A mí me gustaba leer la Biblia. ¿Te Yo gustaba entendía, leer? Estamos me gust- hablando como preadolescente y después como adolescente. ¿Siempre te gustaba leer la Biblia? el tema es que mi mamá se encargaba de la biblioteca. En ese Mm, entonces había una librería y una biblioteca. sí. Mi mamá se encargaba de la biblioteca. Así que cuando había que hacer limpieza general en la biblioteca de la iglesia, Sí.
a mí me daban las cajas de donde estaban los folletos para niños Claro. para que viera cuáles estaban caducados en el sentido de papel, que estuvieran manchados o lo que sea. Así que me pusieron a leer esos folletos, a revisar cada folleto y me convertí con uno de esos folletos a los Más 10 tarde años. vamos a hablar acerca de tu libro, nuevamente el libro que se trata acerca de una vida dedicada a las devociones, al devocional, pero creo que estoy escuchándote Claro, hablar acerca del comienzo de este libro, ¿no es exactamente, cierto? Desde tu exactamente. niñez o preadolescencia, a través de tu adolescencia. ¿Llegó algún momento en tu adolescencia ya como cristiana que decidiste ser completamente utilizada para la gloria del Señor? Antes de bautizarme, justamente esa fue mi experiencia. Yo entendía que mis ojos y mis oídos, había escuchado tantos testimonios, había leído tantos testimonios, había tantos misioneros que venían de visita a nuestra congregación y a los que sosteníamos, que para mí el hecho de consagrar mis oídos y mi voz al Señor fue casi inmediatamente después de haber aceptado a Cristo. Así que calculo que a los 12 años yo ya había decidido no escuchar ni más música secular ni leer nada que no tuviera que ver con la instrucción de parte de Dios. Yo reconozco que era una situación media rara para un adolescente, pero Sí. a mí me gustaba encontrar en la Biblia las respuestas. ¿Tenías ese deseo de ir directamente a las Escrituras para tener una contestación a tus preguntas? Sí, tal caso que el Salmo 51, por ejemplo, me lo aprendí en una noche, No después de me sentir digas. una angustia tremenda, y yo decía, no lo puedo expresar, no puedo decirlo. Y de repente mi mamá y mi papá siempre nos enseñaban a leer un salmo, proverbios, antes de dormir, y entonces yo empecé a leer el Salmo 51 y decía, ten piedad de mí, oh Dios, Sí, sí, conforme a tu misericordia. Y sí. yo, era eso lo que yo sentía. Ten piedad de mí. A los 12 años, qué pecado tan grande Wow. podía tener, pero sentía ese contristamiento en mi espíritu a causa del Espíritu Santo, ¿no? Y la Ya a palabra, la edad de 12 años estabas consciente de tu pecaminosidad exactamente. y estabas consciente de tu necesidad, como David en el Salmo 51 reconoce la necesidad de ser perdonado. ¿Cómo fue que llegaste a querer escribir un libro que se trata acerca de nuestro tiempo a solas con el Señor? En principio, siempre mi esposo fue el que me motivó a escribir, porque tengo una manera de relatar que muchas veces ellos me acusan de que es mejor que yo les relate, les cuente una película antes de verla. Se asustan más con mis relatos, pero en Wow. definitiva fue a causa de una hermana de nuestra congregación, se llama Marisol. Ella fue una de las primeras que falleció a causa del COVID. Mm, Un dolor grandísimo sentí cuando sí, ella partió delante del Señor. Ella fue la que me motivó en cierta manera porque una mujer con mucha hambre de parte del Señor, pero me decía, yo necesito leer, necesito tener a la mañana, yo les enseñaba a hacer los devocionales, pero dice, necesito tener un libro. Entonces mm, yo iba a comprar libros siempre, pero no sí, encontraba un devocional que fuera testimonial. wow, Yo sé que los testimonios a mí me marcaron. Los claro, testimonios aumentaban mi claro, fe, me mostraban la sí, vida real en paralelo con la Biblia, la claro. Biblia con la vida real, o sea, era algo fundamental para mí tener algo así. Así que a causa de mi hermana Marisol, mi hermana en Cristo Marisol, Mm. fue que empecé a escribir este libro. Y Eh, sí, seguí, seguí. cuando lo terminé de escribir, alcancé a enviárselo, porque justo ella se fue para México, alcancé a enviárselo, ella lo terminó de leer y falleció. Sí pudo leerlo. Sí, gracias a Dios, sí. Qué entrada triunfante tuvo ella, ¿no es cierto? Poder leer el libro tuyo y poder estar ya lista, preparada para ver a nuestro Señor Jesucristo, a quien ha servido. Seguramente ella sirvió muchos años.
Mencionaste de que te agradan los testimonios personales. Para ti, ¿qué es un devocional? ¿Qué significa para ti un devocional? Es un tiempo donde uno se para a conciencia con un esfuerzo tremendo, porque es por la mañana. Un devocional es algo que se hace en el tiempo previo a salir de casa. Yo Mm, siempre digo que aquí en Estados Unidos hemos comprendido a conciencia lo que significa el desayuno. En Argentina se toma un par de mates, una claro, tostada y claro. vámonos. Sí, La sí, comida más fuerte es la cena, por sí, ejemplo, que es sí, todo al revés de lo que se vive aquí. Pero claro. aquí uno puede comprender y sentir en el cuerpo que el desayuno es la parte más importante. ¿Por qué no con la palabra? Hace muchos años había una serie, yo no sé si usted la recuerda, pero había una serie donde el protagonista recibía en la puerta de su casa un periódico Mm, que le avisaba sobre los eventos del día siguiente. O sea, todavía claro, no habían sucedido sí, y él tenía la tarea, convocado por el FBI, de enfrentar esos eventos para que no sucedan. claro, Y yo decía, claro. ¿por qué la gente se preocupa tanto en ver el futuro, en las cosas, no sé, en una lectura de tarot, en un horóscopo, en algo así, cuando la Biblia ya está revelada? Cuando Exactamente. nosotros tenemos ese tiempo de devocional previo, con esfuerzo, porque hay que levantarse temprano, hay Mm, que tener ese tiempo de oración, mm, de búsqueda del Señor, sí, esa hambre que uno tiene así como en el desayuno, sí. ese tiempo de devocional, de despertar a que Dios te hable y te prepare para el día. Qué Qué mejor lindo eso. advertencia que la palabra, ¿no? Claro, claro que sí. Y vemos, tenemos un mejor ejemplo que podemos tener en el Señor Jesucristo, que desde las Escrituras nos dicen una y otra vez que cada mañana desde muy temprano el Señor Jesús se apartaba y pasaba tiempo con el Padre Celestial. Ahora vamos a regresar con Celina. Estamos muy agradecidos por la visita de ella desde Houston, una argentina que con su esposo ministran aquí en la ciudad de Houston, en el estado de Texas. Pero hablando de la vida, hablando del valor del tiempo, nunca debiéramos nosotros minimizar el hecho de que algún día nosotros daremos nuestro último respiro o algún ser querido, que nuestro corazón algún día dejará de funcionar. Miren, mis hermanos, debiéramos estar preparados y debiéramos estar también preparados para darle a conocer a nuestros seres queridos quienes pueden ministrarles, ayudarles cuando llega ese momento y despedimos a un ser querido. Yo quiero animarles que se comuniquen con, lo van a ver ahí en la pantalla, con la funeraria cristiana. Ellos están para servirles. Vamos a regresar con Celina Andrea Yagui, que nos acompaña. Estamos hablando acerca de una vida que tiene intencionalmente una palabra muy clave, el propósito de pasar tiempo a solas con el Señor Jesucristo. Platícame uno de los temas que has escrito aquí en tu libro Despertares, y dice aquí devocionales que alimentarán tu espíritu. Uno de tus temas favoritos, sé de que todos son favoritos, pero resalta algún tema que podemos encontrar en tu libro. Bueno, para mí, una de las personas que más influyó en mi fe fue mi papá. Mm, Creo que todos tenemos un ejemplo en nuestros padres, ¿no? Pero mi papá luchó mucho por cada día ser un hijo de Dios. Lo he visto eh, batallar con batallas, valga la redundancia, duras, algunas muy difíciles, muy complicadas, algunas las ganó, otras no, pero como él me decía siempre, he aprendido más de los errores que de los aciertos. wow, muy El sabio. testimonio de mi papá fue algo que marcó mi vida y creo que en varias oportunidades dentro de este libro comparto cosas acerca de su testimonio y su vida. Había una canción que a él lo representaba mucho de un cantautor argentino que se llama Pancho Martel, que él decía, en Cristo tengo todo, no hay nada que me falte.
Wow. Las cosas más profundas tienen sabor por Él. Y es algo que a mí me dejó una senda por donde ir, ¿no? Que es lo que uno quiere para los hijos, justamente, ¿no? Sí, cierto. Comenzaste a hablar acerca de la importancia del devocional, de una vida que pasa día tras día a solas, un tiempecito. Tú decís de que para ti por la mañana, al comenzar el día, es el mejor momento. Platícanos un poco más, vamos a expandernos un poco más. ¿Por qué es importante una vida dedicada día tras día a pasar a solas con el Señor? Es imposible que un verdadero hijo de Dios no le nazca querer pasar tiempo con Dios. Algo tiene que funcionar mal cuando alguien no tiene ganas de tener ese tiempo con Dios. Sí, sí, Por la mañana es el rumbo. Cuando uno pasa todo el día fuera de casa, cuando uno tiene que enfrentar tantas cosas, tantos vientos de doctrina, tantas confusiones, tantas ideas políticas, tantas perspectivas diferentes, porque así son las personas. Cuantas sí. más cantidad de personas, más cantidad de opciones, de opiniones y de perspectivas. Claro. Entonces, ¿cómo no tener en cuenta la de Dios? Si Dios en su palabra nos da la guía, dice que Él es el camino, Sí. la única verdad y la guía. Entonces, ¿cómo no buscar su guía para no confundirnos, para estar centrados en su voluntad? Una de las palabras claves que yo entiendo que la palabra nos da es el discernimiento. Claro, Cuando claro. nosotros somos instruidos en la palabra, usted lo debe saber muy bien, porque ha instruido a la iglesia tantos años, ¿no? Y a su familia. Cuando uno es instruido por la palabra, se conduce mejor. Claro. Entonces, es la oportunidad ideal que tenemos antes de salir de casa, antes de enfrentar el día, antes de empezar los quehaceres domésticos, para que estemos advertidos de parte del Señor por dónde debemos ir y por dónde no. Es interesante cuando uno lee, ahorita me voy a dirigir a tu libro, pero cuando uno lee el principio del establecimiento del oficio de los diáconos, del diaconado, los apóstoles llegan a la conclusión, es más importante que nosotros nos enfoquemos en la oración y en el estudio de la palabra. Yo siempre digo de que la necesidad espiritual más importante de cada iglesia local es la espiritualidad de los ancianos de la iglesia, de los pastores de la iglesia, pero eso tiene que ver con su tiempo en la palabra, ¿no es cierto? Me llama la atención que en tu libro al comenzar decís la Biblia es la base de este libro. La Biblia es la base de tu libro que escribiste. ¿Qué quieres decir con eso? Mi fundamento siempre fue en la palabra. No veo otra opción. Yo no entiendo cuando la gente dice, no, mi vida, es que mi vida es en otro lado. Yo no veo como una doble vida, una vida de la iglesia y otra vida fuera. Mi vida es en Cristo. Mm. Cristo creó la iglesia, o sea, la iglesia tiene que funcionar en la palabra del Señor y mis experiencias tienen que pasar por ahí, si mi testimonio de vida no traspasa la Biblia y se queda trabado ahí es porque Dios no lo aprueba. Entonces todo eso tiene que reverse. Gracias, Celina. Gracias porque al decir de que la Biblia es la base de tu libro que tú escribiste, que deseas que sea utilizada para bendición, para enriquecimiento espiritual, pero decís de que no va a suplementar tu libro la Biblia, sino que por qué te enfocas en la Biblia y la tomas como la base, tú puedes escribir un libro tal cual como este, ¿no? No es cierto de que muchas veces nosotros tomamos más tiempo en otro material, en otro libro, más que estar enfocados en las Escrituras. Últimamente se basa en todo menos en la Biblia. Mm, Entonces, desde el vamos ya está distorsionada la vida. claro. Cuando uno se aparta 1 milímetro de lo que es la palabra de Dios, la próxima decisión se va a apartar 2 milímetros. Claro.
y la próxima en 3 milímetros. Entonces, ese es nuestro error, el creernos que sacando a Dios o la Biblia o un libro fuera de nuestras vidas vamos a conducirnos libremente. Al contrario, la libertad, la única libertad, si ustedes leen mi libro, la única libertad que yo encontré en mi vida fue a través de haber escudriñado las Escrituras. Nunca me sentí más libre que cuando conocí la verdad de la palabra. Si no, me sentía atada porque nunca estaba segura, porque no tenía certeza de las situaciones. En cuanto uno va más creciendo, más conocimiento tiene de la palabra, más libertad va teniendo en Cristo, uno vive más libre, aún sabiendo lo que va a venir. Celina, tenemos un minuto más. Realmente hemos llevado a cabo una conversación tan hermosa y espero de que como ha sido el libro en la vida de mi esposa y en la vida mía de bendición, sé de que será de bendición en las vidas de todos aquellos quienes nos están mirando y en este momento escuchándote a ti decir y hablar acerca de la importancia de las Escrituras. Bienaventurado, dice las Escrituras, el que lee, el que escucha y el que retiene las Escrituras, ¿no es cierto? Pero ¿qué le dirías tú al que nos está escuchando, mirando en estos momentos? Que si quieren encontrar esa paz que no se entiende en este tiempo de pandemia, cuando la gente está más encerrada, que si quieren encontrar esa felicidad que por ahí encerrándose en su casa, encontrándose con una realidad que antes no veían, la busquen en la palabra de Dios. La palabra de Dios, cuando tenemos el Espíritu Santo, se revela a sí misma. El Espíritu Santo de Dios nos habla. Un libro devocional nos puede ayudar en aumentar nuestra fe, pero nunca va a reemplazar a la palabra del Señor. Búsquenla en la palabra, la voz de Dios. ¿Cómo podemos obtener tu libro? ¿De qué manera podemos nosotros obtener tu libro? A ver, danos a ver cómo lo podemos conseguir. Mi libro hace años que está en Amazon. Todos los derechos están cedidos a una institución en Uruguay. Así que todo lo recaudado y la venta de los libros va para allá. Y está en Amazon con mi nombre, Celina Andrea Yagui, o por el nombre de Despertares, del título del libro. Bueno, Celina, gracias por habernos acompañado, visitado. Ha sido de bendición, como lo he dicho. Espero tenerte en el futuro a ti y a tu esposo, quien pastorea al lado tuyo allí en Houston. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, pastor. Dios los bendiga, los acompañe y los siga bendiciendo en este ministerio. Mis hermanos, gracias por pasar estos minutos con nosotros. Quiero recordarles el próximo sábado a las 9:30 de la noche desde Chicago. Que Dios me los bendiga. Chao, chao. Este programa llegó a ustedes como una fina cortesía de Funeraria Cristiana. Estamos ahí cuando usted más nos necesita. La familia de Samuel J. Tanaglia Sr., Midwestern Christian Academy, una escuela primaria cristiana donde la Biblia es la base de la educación, y televidentes como usted.